Hola, hola mis game player, ¿cómo están? Les habla Pipo trayéndoles una nueva guía de este ADC que está supremamente roto. Unos críticos impresionantes, Jhin. Vamos a ver hoy lo que es runas, habilidades, todo lo que es configuraciones, objetos y counter para que ustedes tengan un mejor entendimiento de este campeón. No siendo más, comencemos, let's go. Bueno mis game players, lo primero que vamos a hablar en este momento es de las habilidades de Jhin. Lo primero, murmullo. El cañón de mano de Jhin se imbue de energía cada disparo que nosotros realicemos y adicional asesta golpes críticos. El cuarto tiro es el más potente. Entonces acordémonos de que con esta pasiva Jhin lo que hace es que por cada crítico que asestemos va a tener mayor velocidad de movimiento. Entonces una de las cualidades que tenemos que subir va a ser crítico. Pasemos con la Q. En este momento, granada bailarina. Lanzamos un cartucho mágico que corta al enemigo. Puede golpear hasta 4 objetivos y obtener daño cada vez que cae. Entonces, utilicémoslo muy bien. Esto nos ayuda mucho a limpiar la línea. Pasemos con la W, brote mortal. Jhin esgrime su bastón y dispara una sola bala con un enorme alcance. Si nosotros hemos anteriormente atacado al enemigo campeón, él va a quedar marcado, y si cae con la W queda con un CC inmovilizado. Entonces utilicémoslo muy bien porque esto nos puede dar la ventaja en el momento de las teamfight. Pasemos con la E, audiencia cautiva. Jhin coloca una trampa de loto invisible que florece cuando se camina por encima de ella y ralentiza a los enemigos. Este es otro estilo de CC, pero un poco más furtivo porque los enemigos no van a saber dónde tenemos las trampas y tienen una muy buena duración y un muy buen daño. Entonces esto nos va a servir mucho botarlas en las teamfight para generar daño en zona. El último, llamado a escena. Jhin canaliza todo su poder y transforma a Murmullo en un mega cañón montado de hombro y dispara 4 super balas. Estas balas, tener en cuenta que es como la pasiva, en el último golpe es el que más crítico tiene. Entonces tenemos que aprovecharlo muy bien, ya que es un arma de mucho alcance y de mucho daño crítico. Pasemos ahora a hablar del orden de las habilidades. Bueno mis game player, ahora lo que vamos a hablar es del orden de las habilidades. Lo primero que vamos a tomar es la Q, que es la granada, lo cual nos va a ayudar a limpiar la zona y a lo que es pushear la línea un poco más fácilmente. Después de eso vamos a tomar la W, que este es el daño a largo alcance, y el CC. Recordemos que para activarlo pues tenemos que haber golpeado anteriormente al campeón enemigo. Y como último tomamos la E, que es el loto que nosotros tiramos al piso para ayudarnos con el daño en zona. La primera habilidad que vamos a subir en totalidad va a ser la granada, que es la Q. Después de eso vamos a subir la W y por último la E. Recordemos que la ulti la tomamos en el nivel 6, 11 y 16 respectivamente. Ese sería el orden para las habilidades y sacarle el 100% de provecho a este campeón. Hablemos de ahora de los objetos. Vamos a hablar ahora mis game player de los objetos iniciales para Jhin. Lo primero, el Tótem Guardián, la espada de Doran y la poción de vida. Lo primero que vamos a armar es el espadón para generar más daño en la línea. Tenemos dos opciones para comenzar, que una va a ser la navaja de asalto si lo que necesitamos es un poco más de daño y crítico, o el filo infinito. Yo que siempre recomiendo un poco más iniciar con el filo infinito para aumentar la probabilidad de crítico, ya que recordemos Jhin es un héroe de críticos. Después de eso armamos la navaja de asalto y el cañón de fuego rápido. Recordemos tomar nuestras botas de velocidad de ataque y complementamos con un ángel de la guarda, que es una muy buena opción para mantenernos en la línea, y si necesitamos y tenemos muchos tanques, el recordatorio letal para la penetración de armadura. Esa sería la configuración óptima para manejar a Jhin. Hablemos ahora de las runas. Bueno mis game player, hablemos en este momento de las runas para Jhin. Lo primero que vamos a tomar va a ser pies veloces. Atacar y mover nos va a generar acumulaciones de energía. Cuando consigamos las 100 acumulaciones nos va a dar una curación de un 3 a un 60%, y adicional de eso nos va a otorgar un 20% de movilidad durante un segundo. Entonces esto nos va a ayudar mucho con el sustain de la vida y a la movilidad en la línea.
Después de eso vamos a tomar lo que es triunfo. Los asesinatos y asistencias restauran un 12% de la vida y nos van a otorgar 20 de oro. Continuamos con la leyenda del linaje. Tenemos un 0.6 de robo de vida por cada asesinato, asistencia, destrucción de monstruos épicos o eliminación de súbditos grandes. Entonces esto lo podemos acumular hasta 20 veces y nos va a ayudar mucho al sustain en la línea. Y por último vamos a tomar golpe de gracia. Infligimos un 8% más de daño con los campeones que estén por debajo del 40 de vida. Entonces acordémonos que este es uno de los runas más importantes para los ADC, ya que esa diferencia de daño se nota bastante en las teamfight. Después de eso tomamos la capa de Nimbo. Después de lanzar un hechizo de invocador obtenemos un aumento de velocidad de movimiento que nos dura un 2.5 segundos y nos permite atravesar unidades. Entonces esto nos ayuda mucho con la movilidad con este campeón, ya que tenemos ataques reducidos por la carga de las balas. Y tomamos lo que es Se ha avecinado la tormenta, que nos da poder adaptable y daño adaptable. Entre más tiempo pasemos, pues más daño y más poder vamos a tener. Vamos a tomar 9 de fuerza adaptable, 9 de fuerza adaptable y 6 de armadura en las runas terciarias para completar la configuración de las runas para Jhin. Ahora hablemos de los counter. Los counter principales para Jhin van a ser en el carril de bot Kog'Maw, Draven, una Jinx, una Vayne y una Tristana, gracias a la movilidad que tienen y a la velocidad de ataque que tienen. Entonces tengamos mucho cuidado con estos campeones por su tipo de habilidades que tienen, y no, como siempre se les dice, no es que no les podamos ganar, simplemente que por las mecánicas que ellos manejan va a ser un poco más complicado. Pero acordémonos de subir al 100% a Jhin en los críticos para que haga un daño demoledor con cada disparo. Bueno, mis game player, esa es la guía básica para la utilización de Jhin. Si tienen algún comentario o sugerencia, recuerden que la pueden dejar en la sección de comentarios del video. Si les ha gustado y ha sido de utilidad, por favor no se les olvide darle like al video y suscribirse al canal para estar pendiente de más contenido. No siendo más, les recuerdo, hablan con Pipo, les deseo éxitos y GG.